Hoy es el aniversario número 30 desde que se instauró por primera vez el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Cada año en France 24 hacemos el análisis de las condiciones del oficio de nuestros colegas en diferentes partes del mundo y nos enfocamos en América Latina, que sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para elegir y también para ejercer esta profesión. Conectamos por ello con Artur Romeu, él es director de Reporteros Sin Fronteras en América Latina. Artur, un saludo para usted y gracias por estar en Directo América. Hola Ángela, un gusto estar acá con ustedes. Además, por responder tan prontamente nuestro llamado. Mire, en un panorama mayormente ensombrecido, hay también algunas luces. Por ejemplo, el hecho que ustedes resaltan de una alternancia política que ha beneficiado a los periodistas en dos países de América. Cuéntenos sobre eso para empezar. Claro, por supuesto. Bueno, uno de los datos importantes y casi sorprendentes de la clasificación de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa este año es la alza de Brasil, que tuvo una alta de 18 posiciones en ese año en relación al año anterior, pasando de la posición 110 a la posición 92. Nosotros creemos, ¿no?, que ese hecho representa una expectativa, ¿no?, un optimismo en relación a un regreso a la normalidad en las relaciones entre el gobierno y la prensa, con la salida del expresidente Jair Bolsonaro, que fue un mandatario caracterizado, un mandato muy caracterizado por una violencia, una hostilidad permanente hacia la prensa. O sea, no necesariamente el hecho, la subida de Brasil refleja cambios reales que ocurrieron durante el año pasado, porque el año pasado en Brasil fue un año muy dramático para la libertad de prensa, con mucha desinformación, año electoral, muchos casos de violencia, el asesinato del periodista británico Don Phillips, entre otros asuntos, pero con el final del gobierno se termina también una pesadilla para los periodistas brasileños. Entonces, una expectativa de cambio con la llegada del gobierno Lula y la demostración desde entonces de voluntad política por parte del nuevo gobierno de mejorar las condiciones para el ejercicio periodístico en el país. Y otro caso que se ha visto, discúlpeme, para avanzar, es Estados Unidos, ¿no? Con la alternancia política. Sí, lo mismo pasa en Estados Unidos. Todos conocemos la postura también, la actitud del antiguo presidente Donald Trump hacia la prensa, ¿no?, que caracterizó el término incluso de fake news para atacar a los medios sistemáticamente, ¿no? Entonces, con la llegada de un nuevo gobierno, también vemos ahí nuevas esperanzas de un regreso o de un fortalecimiento de las condiciones para el ejercicio periodístico a través de la normalización justamente de las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el periodismo. Pero tampoco es tan sencillo, ¿no? Al mismo tiempo vemos la fuerza que el exmandatario sigue teniendo en el país en términos de reforzar y fortalecer un discurso antiprensa en que señala los periodistas, el periodismo tradicional como una especie de enemigo público, y la fuerza que ese tipo de discurso sigue teniendo en la sociedad estadounidense. Bueno, y con alternancia o sin ella, la polarización es reinante en el continente y esto sin duda tiene un efecto propicia a la hostilidad en el ejercicio del periodismo y lo hace más difícil, pero también más peligroso. ¿Cómo es que este fenómeno llega a dificultar nuestra tarea? Claro. Uno de los aspectos más importantes de ese año en la región es la baja de 33 posiciones de Perú, ¿no? Percibimos como durante todo el año, durante los últimos años en Perú, una situación de grave turbulencia política, inestabilidad política muy, muy importante, y con la destitución de Pedro Castillo en diciembre pasado, la ola de manifestaciones que enfrentó una fuerte y dura represión por parte del gobierno con decenas de muertes y, claro, una desconfianza generalizada por parte de la sociedad peruana ante las instituciones políticas, pero también hacia la prensa, ¿no? Y en alguna medida una desconfianza hacia un sector de la prensa que es identificado por una parte importante de la población peruana como más conservadora o asociada a los intereses políticos y económicos de una de las élites de Lima. Entonces, ese es un escenario claro, ¿no?, de inestabilidad política y su efecto que puede tener en la libertad de prensa en un país. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Haití, ¿no?, que vive un escenario de inestabilidad política desde hace muchos años, pero que se agravó con el asesinato del presidente en 2021 y
se ha vuelto la crisis política en una crisis de seguridad pública tremenda, con 6 casos de periodistas asesinados solamente en el 2022 en Haití. Entonces, el país se ha vuelto en uno de los países más peligrosos para los periodistas en América Latina. Pero también podemos ver ese tipo de dinámica, ¿no?, de polarización en países que tradicionalmente están más abajo en la clasificación de Reporteros Sin Fronteras, como por ejemplo Nicaragua, que está en la posición 158 de entre 180 países en la clasificación de RSF, justamente por estar siempre manipulando el discurso de la polarización para atacar la prensa. O sea, de manera sistemática se utilizan del discurso de la polarización, del imperialismo o de otras, de decir que los medios son los enemigos, que están asociados a determinados grupos políticos y que deben de ser combatidos. Eso genera un escenario de persecución permanente hacia el periodismo, tanto por parte del gobierno como por su base política. Hoy en Nicaragua, por ejemplo, para ejercer periodismo independiente se lo hace desde afuera del país. Son cientos de periodistas exiliados, la mayoría en Costa Rica o en la clandestinidad. Un escenario muy... Mire, me gusta que hable sobre Costa Rica, ya nos quedamos sin tiempo, pero mi última pregunta, porque ningún país del continente americano está entre los países donde la libertad para ejercer el periodismo pues es mejor, ni siquiera Costa Rica, que usted menciona, que además estaba siempre en los primeros puestos de la clasificación mundial. ¿A qué se debe esto? Y ya cerrando rápidamente, por favor. Claro, Costa Rica de hecho está en la posición 8 en la última edición de la clasificación y ahora bajó de 15 posiciones, está en la posición 23. Es un ejemplo de una alternancia de poder que tuvo efectos negativos, ¿no? O sea, el presidente actual, el nuevo mandatario que llegó al poder el año pasado, llegó al poder con un discurso más crítico, más hostil, que reproduce una dinámica de ataques a periodistas, con campañas algunas veces de ataques contra medios específicamente, y eso genera un escenario de tensionamiento entre gobierno y prensa y peora las condiciones menos saludables para el ejercicio del periodismo y la acción de los periodistas en el país. Entonces, creo que aún sigue el país, ¿no?, mejor clasificado en la clasificación de Reporteros Sin Fronteras, pero ya vemos que la tendencia señalada por RSF en términos globales, que es una tendencia de la utilización de la propaganda, de la desinformación, de los ataques y acoso en línea en contra de periodistas por parte de gobernantes que recrudecen los ataques a la prensa, se ha vuelto una estrategia que tiene impacto no solamente en Costa Rica, pero también Uruguay, Argentina, Chile, que son otros países históricamente bien clasificados en el ranking, pero donde esa tendencia de manipular o de movilizar un odio a la prensa como una estrategia política de mantener un mayor control sobre el debate político y la agenda pública por parte de los gobernantes, una tendencia que desafortunadamente se efectiva en toda la región. Artur Romeo, director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, muchas gracias a usted. Gracias a ustedes, Ángela. Y pese a las malas noticias o a las malas cifras, continúa el trabajo periodístico. Quédense con nosotros, ya volvemos con más de Directo América.